Noches. Bien, vamos a orar primero. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la dirección del Señor. Padre bendito, Padre glorioso, Rey del universo, gracias mi Dios por que estamos hoy en tu casa. Siempre, Señor, en mi corazón hay una expectación cada vez que vengo aquí, porque sé que voy a alabarte. Sabemos también, Señor, que vamos a aprender de ti. Pon palabras en mis labios. Permite que esta noche todos podamos disfrutar del mensaje que tú has traído para esta tu iglesia local. Bendícenos esta noche, dirige todo el tiempo todo lo que vamos a hacer aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo les traigo esta noche un mensaje ya quizá un poquito pasadito del tiempo de la Navidad, pero apenas el lunes de esta semana que ya terminó, el mundo pues celebra lo que es la Epifanía o el tema de los magos, ¿verdad? Me vino a la mente este tema porque por lo general nosotros no pensamos mucho eso. Yo mismo no tengo muy pendiente el tema de la fiesta de los magos, pero la compañía, nosotros tenemos empleados y la mayoría de los dominicanos pues celebran el Día de los Magos, o lo que le llaman de los Reyes Magos, no en Navidad el 25. De hecho, pues nosotros hemos tenido que parte de lo que es el sueldo de Navidad, nosotros pagamos muy temprano en la compañía el sueldo de Navidad y hemos tenido que ponerlo más cerca de la Navidad porque cuando llegan los Reyes Magos, entonces ellos dicen que no tienen ya dinero. Bueno, y se me ocurrió pues precisamente buscar este tema y pude encontrar en esta historia, porque sabemos que la palabra, pues todo lo que está es útil. Y me llamó mucho la atención dos o tres puntos de la historia de los magos. Y una es que pues Mateo es el que tiene el mejor registro de él. Y este es lo que vamos nosotros a centrar, o por lo menos a introducir el tema de esta noche. El tema de esta noche, parece increíble que hablando de los magos o de la visita de los magos, el título de esta noche sea la segunda venida del Señor. Los magos también esperaban la venida del Señor. Y de repente, pues, a mí se me ocurre que nosotros también estamos en una espera, estamos en una búsqueda, ¿verdad?, de que el Señor, pues, pueda completar la redención en nosotros en su segunda venida. Y la segunda venida, cada una de las venidas del Señor, están basadas en que la obra de Cristo, que es el resumen de toda la palabra de Dios, o el centro de toda la palabra de Dios, es que es librarnos de todo juicio. El versículo lema esta noche, y yo quiero que lo busquen conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, segunda de Timoteo 4, 8. Esperar que todos los tengan. ¿Todos tienen Biblia? ¿Hay alguna persona que le falte Biblia aquí? Aquí atrás le falta una Biblia a esta persona. Por favor, si alguien puede llevarse. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, ahí yo estoy en ese listado. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, amamos su venida, anhelamos su venida. Y esta es una condición que todo el que ha conocido a Cristo como Salvador, pues es inevitable que sienta esa necesidad. De repente estos magos que vamos a hablar esta noche, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Vamos de una vez al pasaje. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Siempre recordando el versículo que hemos leído ahora, que es que
que tenemos una corona los que aman su venida. No está mal que nosotros anhelemos la venida del Señor Jesucristo. A veces yo pensaba, bueno, pedirle tanto al Señor que venga me dirá de repente, oye, mira, espérate, yo tengo un propósito, yo no puedo venir cuando tú quieras. No, al Señor le agrada, dice su palabra que al Señor le agrada que nosotros anhelemos, que nosotros amemos su venida. Y más que nunca, pues, yo creo que todo está cumplido. No veo qué pueda faltar para que el Señor venga. Bien, Mateo capítulo 2, vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A mí me llama mucho la atención el versículo 10, que dice que y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando llegaron a donde el Señor Jesucristo, cuando llegaron a verlo, pues se regocijaron. Y de repente yo me imagino también que cuando llegue ese día que nosotros veamos al Señor cara a cara, también nosotros nos regocijaremos grandemente. Ahora bien, esta noche nosotros vamos a hablar de lo que son la importancia de las manifestaciones de Cristo. Acabamos de ver una de ellas. En la Biblia, pues tenemos ejemplos de teofanías, de la epifanía, que es la manifestación de Cristo hecho carne, y después la parucía, que es la manifestación de Cristo en su segunda venida. El Señor Jesucristo ha estado presente todo el tiempo, desde los mismos principios de la creación y desde antes de la fundación del mundo. Dice en Apocalipsis 13:8 que antes de la fundación del mundo Él se había inmolado ya, y Él sabía que era necesario que Él se inmolara. Vemos en un Génesis 1 a una Trinidad muy activa, el Espíritu Santo, el Padre, y sabemos que el Hijo también, porque en Juan, en los primeros versículos de su carta, pues dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y que Él estaba y que todo fue creado por Él y para Él. O sea, vemos todo el tiempo al Señor Jesucristo presente. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una teofanía del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estuvo pendiente de ese plan de salvación, estuvo apareciéndose a todos estos personajes bíblicos, porque no se trataba de la obediencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas las personas que Él utilizó, sino que se trataba de Él, de la obediencia de Él y de su final, que era en la cruz del Calvario. Gran parte de todas estas promesas que el Señor hizo durante toda la historia bíblica, los pactos que hizo desde Adán, con Abraham, con Moisés, con el rey David, todas las ha ido cumpliendo una a una. Y todas estas, la gran mayoría de estas promesas se cumplieron en la cruz del Calvario, pero hay otras que todavía están pendientes de cumplirse, y es cuando Él venga por segunda vez. Es muy importante también que cuando hablemos de las manifestaciones del Señor Jesucristo, nosotros tengamos claro que han sido interpretadas siempre de manera literal. No hay manera de nosotros espiritualizar o darnos esa licencia, que es muy peligrosa, de que el Señor, por ejemplo, Jesucristo se le apareció a Manoa, que era el papá de Sansón. O sea, ahí no hay manera de alegorizar eso, sencillamente es tal como es.
El Señor Jesucristo hizo su manifestación en la Epifanía cuando se hizo carne, cuando el Verbo se hizo carne. Ahí no hay manera de alegorizar eso tampoco. Realmente el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz y es literalmente como dice la Biblia. De hecho, es tan importante que nosotros tengamos pendiente que debemos de ver estas cosas de manera literal, como lo dice la Biblia, porque a mí me parece que los magos, si hubieran habido problemas de exégesis o de interpretación, no creo que ellos hubieran hecho este largo viaje. Estas personas venían de lejos, de muy lejos. De hecho, me imagino que debió haber sido un viaje largo y de tiempo, quizá un año o meses largos. Estas personas, vemos que cuando llegaron a Jerusalén no pasaron desapercibidos. Un viaje tan largo pues se hace con muchas personas, con personal que es para seguridad, para cargar la comida, sirvientes. Estas personas definitivamente eran ricas, tenían posibilidades, ¿verdad? Pero dejaron todo atrás para ir a conocer a este rey que, tratándose pues del Oriente, que son lo que hay son naciones paganas, estas personas pues de alguna manera, solo el Señor lo sabe, llegaron a ellos textos del Antiguo Testamento, pues que ellos estudiaron, o quién sabe quién les predicó, o quién sabe en qué reino, en qué archivo estuvieron guardadas pergaminos o libros, ¿verdad? De cuando Daniel estuvo en Susa o en Babilonia, o quién sabe cuando Antíoco Epífanes arrasó, quién lo escondió, a dónde lo llevaron, cuántos miles de kilómetros recorrieron esos textos que llegaron a las manos de estos magos. El Señor tiene cosas increíbles, porque definitivamente es increíble. O sea, nadie deja de repente, imaginemos que nos llega un texto de China, ¿verdad? Y que diga que una historia semejante como esta. O sea, definitivamente es necesario tener fe, lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor tocó el corazón de estas personas y es por medio de la palabra. El tema 1, el punto 1, que precisamente es esto mismo, la Epifanía, la primera venida del Señor como una profecía ya cumplida en el pasado. A mí me parece, me parece que si el Señor cumplió su promesa de venir la primera vez, yo estoy más que seguro que Él lo va a hacer la segunda vez. Y lo podemos ver en retrospectiva cómo se profetizó. Cuando leemos los textos, ¿verdad? de las profecías que habían del Señor Jesucristo, del Mesías que iba a venir, pues en aquella época eso era futuro, no se veía cómo iba a venir. Y si iba a venir, y realmente lo hizo, y lo sabemos, y tenemos tantos registros, no solamente bíblicos, sino históricos, de que el Señor Jesucristo pues cumplió con su promesa. Hay algunos puntos que debemos de considerar, siempre viéndolo de la perspectiva de los magos, de estos sabios. Y lo primero es que se les dio señales bíblicas. Ellos pusieron su fe sobre textos bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, como es la estrella, es increíble cómo el Señor profetizó acerca de esta señal y de que habían textos bíblicos que hablaban de ello. Yo me imagino que ellos se habrán sentido aludidos, buscaron esta señal con el texto que hay en Números, y cómo el Señor usó a un profeta infame como Balaam para profetizar que iba a haber una estrella que iba a marcar donde iba a nacer, donde iba a resurgir el cetro de Judá, ¿verdad? De Israel. Tenían como referencia o pistas profecías bíblicas. Sabemos que en los textos bíblicos había más de 50 profecías acerca del Señor Jesucristo, por lo menos que yo pude encontrar diferentes, que no se repitieran, porque estas 50, de muchas de ellas se repiten varias veces. Pero de esas casi 50 profecías, 14 tenían que ver con la Epifanía o con el nacimiento del Mesías. Y de estas 14, algunas 6 o 7 tenían que ver con ellos mismos directamente o lo que ellos iban a encontrarse. O sea que ellos tenían buena información. Además de eso, tenían una fecha exacta. Tenemos este texto de Daniel capítulo 9. Y aquí yo quiero que me acompañen también. Por favor, no quiero que lo
enseñárselo, o sea, que ustedes lo oigan solamente, sino que ustedes mismos lo vean. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos a leer los versículos del 24 al 27. Y este es el texto que habla de las 70 semanas de años de la profecía de Daniel. Y dice versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Solamente el Señor Jesucristo reúne las condiciones para hacer todo esto. Solamente el Señor Jesucristo puede terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Solamente Él, o sea que definitivamente estamos hablando del Mesías. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y hemos oído a Pepe, con los estudios que hizo de Daniel, de qué se tratan estas dos divisiones de 62 y 7 semanas. Y después de las 62 semanas, o sea, después de las 69, de las 62 y las 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muchos de nosotros sabemos que estas 70 semanas comenzaron con la orden de Artajerjes para la reconstrucción del templo, que fue en el año 444. Para hacer un breve cálculo matemático, los años se calculaban sobre 360 días, y estas 70 semanas multiplicadas por los 360 días para convertirlo a años, estamos hablando de 477, casi 477 años, y terminan las 69 semanas exactamente en el 33 después de Cristo, en el año que el Mesías príncipe le fue quitada la vida, donde el Señor Jesucristo murió. Estos magos, estos sabios, hicieron estos cálculos y se dieron cuenta que tenían que salir para encontrarse con este Mesías. Tenían también la localidad y conocían la dignidad del Mesías. Ellos sabían que era un rey y que venía de la casa de David. Sabemos que en Miqueas pues dice que en Belén era el sitio donde el Señor Jesucristo iba a nacer. Y lo que más me gusta es que tenían fe, gozo, esperanza y deseo de ver su rey para adorarle. Todos sabemos que adoramos al Señor en espíritu y verdad. Pues yo imagino que debe ser mejor tenerlo de frente. Y eso la iglesia pues también espera ese momento para adorar al Señor de frente, en persona, estar con Él por siempre. Por eso, en este punto 2, pues vamos a hablar precisamente de lo que es la parusía, que es la segunda manifestación del Señor Jesucristo. Ya vimos la primera, ¿verdad? Y todo lo que implicaba. Y tenemos que ver la segunda venida del Señor Jesucristo como una profecía no cumplida en el presente. A diferencia de la Epifanía o de la primera venida, que era una profecía ya cumplida en el pasado, que nosotros pudimos ver y vimos todo el desarrollo. Ahora nosotros estamos en la posición de los magos. Y viendo el pasaje que es el lema de este mensaje, donde hablábamos de que hay una corona guardada, la corona de justicia para los que aman y anhelan la venida del Señor Jesucristo, pues a mí me parece que yo me considero como uno de los magos también. No como un rey mago, no por la corona, sino porque realmente yo anhelo esa venida. Vamos a ver qué pasa con esto. Sabemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que cuando el Señor pues hizo su ascensión, un ángel le dijo a los apóstoles que así como le habéis visto partir, así vendrá como la habéis. Estoy parafraseando el texto. Dice Hechos 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y yo hago la pregunta retórica como la hice hace un momentico. Si ya sabemos que el Señor Jesucristo cumplió con su primera venida, ¿por qué nosotros no vamos a creer que Él lo va a hacer otra vez? Yo creo que sí, yo estoy 110% seguro de que así será. Ahora bien, nosotros tenemos que estar claros con estas enseñanzas. Nuestra fe está basada en estas promesas. Yo personalmente, yo hice un cálculo cuando tenía 10 años. Era el año 1979, ya me calcularon la edad. Y en mi casa todo el mundo se había convertido, mis tíos, creo que casi todos mis primos. Bueno, y me acuerdo que hubo una prédica al respecto de la segunda venida de Cristo y sobre el rapto de la iglesia. Y yo hice un cálculo rápido con mi mente inocente. Yo dije, bueno, en mi casa todo el mundo se va. Me voy a quedar yo solo en la casa. Y entonces en esa prédica, pues se hablaba de la gran tribulación y las cosas horribles que iban a pasar ahí. Imagínense un niño de 10 años, solo en su casa, a merced de unos demonios que están encerrados en prisiones de oscuridad, que son tan malos como Satanás, o quizás, quién sabe por qué lo tienen amarrado ahí, y eso me lo iban a soltar a mí. Pues miren, yo me agarré del Señor Jesucristo y acepté a Cristo como Salvador. Bueno, yo no me quedo, ¿verdad? O sea, que eso significa que así como los magos también salieron, hicieron ese viaje largo para conocer a su Salvador, para adorarle, pues basados en una promesa, pues entonces, en mi caso, pues yo también lo hice así, de esta forma. Estas historias no cambian. Recuerden que los magos, si hubiera un problema de interpretación de cómo era que el Señor iba a venir, no creo que ellos hubieran salido a emprender ese viaje tan largo. O sea que el estar claro de cómo es esta historia, de cómo es que el Señor, de todo lo referente a la segunda venida del Señor Jesucristo y lo que respecta a la iglesia, que es el traslado o el rapto de la iglesia, es parte de nuestra fe. Y en ese sentido, pues yo tengo aquí 5 puntos que considerar. El primero es que tenemos que saber cuáles son las diferencias entre Israel y la iglesia. Esto es un punto muy extenso, la voy a resumir solamente diciéndole que hay cerca de algunas 24 diferencias bíblicas entre Israel y la iglesia. Y si vamos al texto de Daniel, vemos que las 70 semanas, este texto dice, están, en el versículo 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, etcétera, 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 70 semanas. O sea, sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. O sea, que estas promesas, estas profecías no son para la iglesia, son para Israel. Queda una semana y el paréntesis que nosotros tenemos de estas 70 semanas es lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles o la era de la iglesia o la época de la gracia. Entonces, este es el primer punto. Estas 24 diferencias que hay entre Israel y la iglesia están basadas en los pactos. Dios hizo pactos con Israel, no con la iglesia. Hay pactos de nacionalidad que no lo hizo con la iglesia. Parentesco, dignidad, hay pactos dispensacionales, de la manera como Israel se relacionaba con cada una de las personas de la Trinidad, en fin, y el juicio también que había sobre Israel, sobre la última semana de estas 70 semanas. Para un cristiano, para un miembro de la iglesia de Jesucristo, sabe que la segunda venida significa estar libre de juicio. Y esto solamente puede ser posible con el rapto de la iglesia. Entre estas diferencias quiero llamar la atención, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Dice Pablo en Efesios, en Colosenses, que el hecho de que los gentiles y los judíos fueran coherederos de la gracia era un misterio. Lo que pasa es que los judíos o los israelitas que se convierten hoy forman parte de la iglesia. También las 70 semanas de Daniel son para Israel, no es para la iglesia. Lo que pasa es que si observamos a Israel y el cumplimiento de estas 70 semanas, podemos saber qué tan cerca está el Señor Jesucristo. Las 69ª semana de Daniel
se cumple con la muerte del Señor Jesucristo. Eso es una pista que nosotros tenemos para saber que el Señor está cumpliendo con su promesa. En consecuencia, la última semana, que es la gran tribulación, y lo podemos ver en Daniel capítulo 12, la 70ª semana de Daniel es el juicio para Israel, no para la iglesia. Dice en Jeremías que es tiempo de angustia para Jacob como nunca la ha habido. Para nosotros la segunda venida del Señor Jesucristo es nuestra redención, es donde se completa, donde este cuerpo corruptible pasa a ser incorruptible, donde esa promesa, ¿verdad?, de nosotros pues volver a lo que fue el inicio, que era donde no había pecado, solamente es posible cuando el Señor venga en su venida. Tomando en cuenta que todo esto nosotros tenemos que leerlo de manera literal, vamos a ver qué significa exactamente lo que es la venida del Señor Jesucristo o venir. ¿Qué significa venir? El problema es que la segunda venida del Señor está dividida en varias partes. Yo traje aquí, por ejemplo, un ejemplo, y no quise poner, yo iba a poner un ejemplo mío. Por ejemplo, yo vine aquí a la iglesia, a la venida de Eugenio a la iglesia, el 12 de diciembre a las 6:30. Ahora, yo vine, llegué, parqué el carro, ayudé con el pan de la Santa Cena, traje la mesa, qué sé yo. Ahora, vamos a poner al Señor Jesucristo como ejemplo, porque el Señor Jesucristo hace venidas también en el Nuevo Testamento. Y en este sentido cogí un capítulo de los Evangelios, Mateo capítulo 9. Y aquí, pues, el Señor Jesucristo pasó de Capernaum a Galilea, pasó en barco. Y vamos a ver qué fue la venida de Jesucristo a Galilea. Bueno, en esta venida a Galilea, Él perdonó y sanó un paralítico, se efectuó el llamamiento a Mateo, contestó la pregunta sobre el ayuno a unos líderes religiosos, sanó a la mujer con el flujo de sangre. Ese es un himno que a mí y al hermano aquí nos gusta mucho, ¿verdad? A la casa de Jairo iba Jesús. Resucitó a la hija de Jairo, sanó a 2 ciegos que le decían, hijo de David, ¿verdad? También hizo eso, y sanó a un mudo endemoniado, entre otras cosas que hizo el Señor Jesucristo. Pues asimismo, en la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga, la venida del Señor, Él va a hacer varias cosas. Y lo primero que va a hacer es trasladar a su iglesia. Esa venida del Señor se va a efectuar en 7 años. Y lo primero que el Señor va a hacer es trasladar su iglesia, sacarla. Es una necesidad, porque si lo que viene es juicio, pues entonces nosotros necesitamos estar fuera de aquí. Sabemos que el Señor va a trasladar a su iglesia porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, lo que llevan anotaciones, capítulo 4, del versículo 16 al 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, etcétera, etcétera, etcétera. En 1 Corintios 15 dice que un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En ese mismo orden, los muertos, los que han muerto en Cristo, y después los que hemos quedado. Entonces, otro evento que va a suceder en lo que es la venida del Señor Jesucristo es la gran tribulación, que es la ira de Dios para el mundo y el juicio para Israel. De eso fue que yo salí corriendo cuando me convertí a los 10 años. Ahí era que yo no me quería quedar. La manifestación de Cristo. La gran tribulación termina con la manifestación de Cristo, donde dice que todo ojo humano le verá. Muy diferente al rapto, que es un abrir y cerrar de ojos. Y por último, el reino milenial, que es la teocracia del Señor Jesucristo, que es la última manera como Él se manifestará, ¿verdad?, aquí en la tierra. De eso se trata este venir del Señor Jesucristo. Pero hay un punto, y es que nosotros tenemos que estar claros que nosotros vamos a ser trasladados, no al final, no cuando Él se manifieste. Yo no sé cómo eso sucedería, que en el momento que Él venga, subamos, bajamos, se chocarán los que suben con los que bajan. No sé realmente lo que pasaría, pero realmente es necesario que para que se cumpla la última semana que fue dada al pueblo de Israel, que es juicio, dice, tenemos varios versículos aquí que sugieren que la iglesia, los que han sido redimidos, los que han sido perdonados, están libres de la ira de Dios. Y la ira de Dios incluye esa semana, la gran tribulación y lo que es ya el juicio final. Vamos a ver estos versículos aquí al final. Vemos un versículo precioso que me hace estar seguro de que el Señor Jesucristo va a reinar literalmente 1000 años aquí.
y es una pinceladita que dejó en Mateo capítulo 6, versículo 29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que no podemos estar en el milenio, realmente es un momento que va a venir. El traslado de la iglesia, como le había dicho, es necesario que suceda. ¿Por qué debe de suceder? Lo primero es que para darle fin a la plenitud de los gentiles, que es la época de nosotros, es la oportunidad de nosotros. Es el paréntesis que ha hecho, y para eso pues les recomiendo que lean Romanos 11. El Señor no ha desechado al pueblo de Israel, sino que nosotros que estábamos en desobediencia, puso al pueblo de Israel en desobediencia para igualarnos todos bajo desobediencia, para entonces Él hacerse cargo de las cosas. Las cosas del Señor son increíbles. Y nosotros que hemos sido injertados en el árbol, en la higuera, o en la vid, pues somos un injerto del pueblo de Israel a nivel espiritual, ¿verdad? Pues no debemos de descuidar eso. A veces nos ponemos prepotentes. No, yo soy hijo del rey, tú eres un impío, tú vas para el infierno. Israel se puso a sí mismo y el Señor se puso guapo con ellos. Tenemos que tener cuidado con eso. Pues eso es la primera razón para que el traslado de la iglesia suceda, el rapto de la iglesia. El segundo es para darle inicio a la 70ª semana de Daniel, para que se cumpla el propósito de Dios con Israel. Lo que prende el reloj profético otra vez estas 70 semanas es este evento que es el rapto de la iglesia. También, entonces, tenemos que estar fuera de aquí para que entonces el ministerio de predicación de los 144,000 y de los 2 testigos y de los 3 ángeles que iban a ir por el cielo también predicando el evangelio, no creo que eso pueda suceder con nosotros aquí, porque entonces para eso estamos nosotros ahora, que tenemos la gran comisión. También es necesario que la iglesia salga de la tierra, que sea raptada, para que el ministerio de la iniquidad o del anticristo se cumpla. Si no, con la iglesia dice también en Tesalonicenses que hay algo que lo detiene, ¿verdad? Somos nosotros y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Por último, y es lo que estamos explicando, es necesario el rapto para librar a la iglesia del juicio y de la ira de Dios. Gracias a Dios, el Señor es misericordioso con nosotros. Lo ha sido. No estaremos aquí, no estaremos presentes para cuando esto suceda. Hay otros eventos que son necesarios que el rapto de la iglesia suceda, como son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, donde recibiremos nuestra corona, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Que tiene que suceder primero el rapto y pasar este tiempo para que estas cosas sucedan. No puede suceder todo al mismo tiempo en la segunda venida. Por eso es que he tratado de explicar que el hecho de que Cristo venga o que uno venga a un sitio, pues uno hace muchas cosas cuando llega a un sitio. La verdad que esto era un tema que yo estaba buscando la manera de explicarlo, de cómo pues la venida de Cristo estaba dividido en estas partes. El último punto, las señales antes de la parucía de Cristo. Estas señales están en el pueblo de Israel. Nosotros debemos de observarlas en el pueblo de Israel. La verdad es que duré un poquito más de una semana buscando más señales. Yo quería como encontrar un versículo que dijera, mira, cuando tú veas que el dedo de Colón baje, ahí yo voy a venir. Yo quería algo así como lo que los magos le dieron. No hay una señal. De hecho, hay un versículo que nos advierte que tengamos cuidado de tratar de adivinar cuándo el Señor Jesucristo viene. El hecho de que anhelemos que el Señor Jesucristo venga no significa que vamos a acelerar la venida del Señor. El Señor nos ha dotado de 3 cosas, lo vamos a ver al final, y es de fe, de esperanza y de amor. Sabemos que el amor es el mayor de todo. Vamos a ver por qué el amor es el mayor de todo. Dice en Mateo 24 que de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo tengo una higuera persa en la oficina, en el patio delante de la oficina. Entiendo perfectamente este versículo.
Sharon y yo creíamos que nosotros cortamos la higuera porque tapa la entrada y creímos que habíamos matado la higuera. Lo que pasa es que estamos en la primavera y entonces en el momento de la primavera salen unas brevas y después entonces ese es el principio, las ramas se ponen verdes, se florece, crece muchísimo, por eso tuvimos que cortarla. Ese es el momento que nos dice que en un proceso como de 2 meses, que ella hace eso para enseñarnos que el verano está cerca. Y la higuera, bíblicamente hablando, siempre se refiere a Israel. O sea que nosotros tenemos que observar a Israel. El hecho de que Israel en el 1948 se haya convertido en nación es una promesa, una profecía que se cumple, que dice en Jeremías que lo iba a buscar de todos los confines de la tierra y lo iba a juntar otra vez. El hecho de que Israel sea un estado, que sea un país, que sea una nación, que es parte de los pactos que ha hecho el Señor con ellos, darle esa identidad, pues entonces me dice a mí que el Señor está preparando los tiempos para que su última semana se cumpla. Y lo único que tenemos que ver nosotros con Israel es que viene el rapto. Si Israel está ahí, viene el rapto. Ya hay nunca había habido esa esperanza hasta que Israel en el 1948 fue nación. Y aquí pues, en ese sentido, vuelvo y repito, la naturaleza redimida de la iglesia impide que seamos sometidos a prueba de juicio. O sea, el hecho de que Israel esté ahí, que se vaya a cumplir, nosotros no tenemos por qué preocuparnos porque nosotros no vamos a ser parte de ese juicio. Aquí yo tengo 3 versículos que hablan de eso. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ni siquiera la gran tribulación. Eso incluye la gran tribulación. Dice en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación. Primero de Juan 4:17, a esto se ha perfeccionado el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo creo que el Señor no es mentiroso. Yo sé cómo es Él, yo sé a quién he creído. Y si Él dice que no vamos a ser objeto de su juicio, Él de ninguna manera va a permitir que nosotros pasemos por ese tiempo de juicio. Y sé que cuando muera, sé a dónde voy, sé que no pasaré por el juicio final, porque Él me ha prometido ese perdón que yo no me merezco. Tenemos la inminencia de su venida, y es una doctrina, una enseñanza que nosotros tenemos que tener claro para saber qué hacer con ese deseo de que el Señor venga. En otros tiempos, las señales y prodigios eran necesarios para que las personas creyeran. De hecho, estaba profetizado que la primera venida del Señor Jesucristo venía con prodigios y señales y ¿cómo se llama esto? Milagros, pero era para que creyeran. Después del tiempo que empezó la plenitud de los gentiles, el tiempo de la iglesia, tenemos el Espíritu Santo y vemos a un Pedro, un pescador, ¿verdad? Que no tenía pues ni siquiera forma de hablar, con una simple predicación se convirtieron 3,000, no tuvo que hacer ni siquiera un milagro. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que cumplir esa gran comisión. Tenemos en ese sentido, y les recomiendo que lean Juan 14. Esto no es una doctrina que empezó Pablo con ella, o sea, no tiene matrícula paulina ni apostólica. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, porque por eso era necesario que se fuera, para que volviera. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo en eso. Ese es el rapto de la iglesia. Fue él mismo que lo dijo. Ahí no hay confusión, eso está bien claro, no había que hablar mucho de eso. Filipenses 3:20, y perdonen que mencione tantos versículos, pero yo quiero que, es que cuando la Biblia repite algo es porque quiere que nosotros no lo quiera asegurar. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Primera de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ven que la segunda venida está totalmente conectado con el hecho de que no vamos a pasar por la ira venidera. Hora y fecha. Lo siento, pero los magos nos llevan ventaja. Eso está velado para nosotros, es secreto. Dice Mateo que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Señor. Lo siento. No hay fecha ni hora, tenemos que esperar. La sensación de tardanza, lo único que a mí se me ocurre es que esa sensación de tardanza es misericordia. Resulta que ahora usted vino, aceptó a Cristo como Salvador y entonces, bueno, pero ahora tenemos que salvar a tu familia también. Y eso es el Señor dando esperanza, dando tiempo, misericordia para que más personas, dice según de Pedro, que el Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentir. No es que Él aplaza el tiempo, lo que pasa es que para nosotros todos estamos esperando. ¿Y qué pasa? Que el Señor no viene. Y yo mismo me pregunto, ¿qué pasa que el Señor no viene? El Señor me perdone si estoy condicionando o cuestionando su decisión. Yo quisiera que el Señor viniera ahora mismo, pero el Señor nos manda a velar, a que estemos listos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Yo hubiera querido ser uno de los magos, ¿verdad? Como sabemos que no eran 3, pudieron haber sido 20, 50. Bueno, pues quizá yo hubiera podido ser uno de ellos y haber tenido toda esa información en la mano y saber que el Señor, que voy a verme el Señor y vamos a comprarle. Pero aquí no podemos ni siquiera hacerle un arreglo floral para esperarlo porque se van a secar, se van a marchitar. No sabemos. El Señor nos manda a velar. Y en ese sentido tenemos las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, donde el Señor nos manda a que velemos, a que estemos listos. Lucas 21 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo espero estar así cuando el Señor venga. Conclusión. Para los que cada vez que oímos un mensaje de la segunda venida, siempre lo oímos con expectativa, a ver si alguien nos trae, ¿verdad? Aunque sea una orejiza de cuándo el Señor viene. Bueno, no. Realmente el mensaje aquí es que anhelemos, que amemos la venida del Señor, que velemos. Y en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es el mayor de estos tres? Ahora nosotros necesitamos la fe que nos la da el Señor. La fe nos da esperanza. Esperanza viene de esperar, de nosotros esperar al Señor. La necesitamos. Para poder esperar, hay un dicho que dice que espera desespera, ¿verdad? Pero el cristiano no se desespera, el cristiano espera y tiene fe. Y el amor, ¿verdad? Del que nosotros pues hemos sido objeto. Cuando estemos delante del Señor, ¿ustedes saben qué? No necesitamos la fe. Vamos a estar delante de Él. Y no vamos a tener que hacer uso de la esperanza, porque no tenemos que esperar tampoco que vamos a estar delante de Él, sino que vamos a estar rodeados de su amor, que Él ha manifestado. ¿De qué manera Él ha manifestado nuestro amor? De un amor, de una forma que entregó a su Hijo, a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel, que es un llamado universal, que en Él crea, y aquí está la condicionante, pero basado en un llamado universal, pueda ser salvo. Yo quiero que llevemos en nuestro corazón algo, y eso yo quiero contagiarlo. Para terminar, busquemos Apocalipsis 22, la última página de nuestra Biblia. Y aquí el Señor le permitió a nuestro amado apóstol Juan una licencia humana. Yo creo que sí, que le dio permiso porque está ahí, si no el Señor no lo hubiera permitido. Apocalipsis 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto es el Señor Jesucristo. Y vino Juan y metió ahí una pinceladita y dijo: sí, Señor, amén, sí, ven, Señor Jesús. Yo digo que también sí. Yo quiero que esta noche, pues, cuando terminemos
nosotros digamos, sí, Señor, ven, ven ya. Yo quiero que el Señor venga. Yo no sé por qué el Señor no viene. Él sabrá, en su soberanía, pues Él lo decidirá cuándo lo hará, y yo me someto a eso. Hermano, exhorto que lo único que podemos hacer en cuanto a la segunda venida del Señor es que velemos, nada más, que estemos probos, ¿verdad?, delante de Él. Eso es lo único que Él nos manda a hacer, esa es la única pista que nos da. Lamentablemente, eso es lo que hay que hacer. Hermanos, Dios les bendiga y no pierdan las esperanzas, ¿ok? Oremos. Padre bendito y amado Dios, oh Señor, lo único que podemos pedirte es que vengas ya, ven en este momento, tu iglesia te espera. Gracias, Señor, porque mientras estamos aquí tú nos has cuidado. Sabemos, Señor, de ti, cuando estás todo el tiempo al lado de nosotros para protegernos de tantas cosas feas y malas que hay en el mundo. Oh mi Dios, pero el pecado está ahí, la muerte está ahí, todos nuestros miedos tú los conoces. Señor, bendice nuestra iglesia local. Prepáranos y dirígenos, Señor, para que podamos cumplir con la gran comisión de traer más personas a tu Hijo Jesucristo, para que cuando tú vengas, pues, o mejor dicho, Señor, que podamos llenar ya el número de los que van a ser salvos para que tú puedas venir a buscar tu iglesia. Anhelamos y amamos, Señor, tu venida. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.